Hola, buenos días. Buenos días. Esto es información sensible que el laboratorio quiere que les compartamos con respecto al medicamento de la promoción. Estos son mis conflictos de interés. Claramente no pertenezco a la industria farmacéutica, aunque dicto charlas. No utilicé inteligencia artificial para esta presentación y tampoco pertenezco ni apoyo ninguna clase de fomento de industria tabacalera. Y esta es nuestra agenda de hoy. No vamos a enfocar el EPOC como tradicionalmente lo enfocamos, sino que quiero que tengan una visión nueva basada en metas y objetivos de tratamiento con los nuevos objetivos que tenemos para el paciente con los manejos con el diagnóstico de EPOC, integrando los conceptos de estabilidad y progresión de la enfermedad. ¿Ok? Esto es la nueva visión del EPOC, que engloba diferentes etiologías de desarrollo de la enfermedad en los pacientes. El EPOC como concepto, que es una enfermedad que habitualmente la tenemos como que es del final de la vida y que es una enfermedad lenta y progresiva que lleva al paciente hacia la muerte progresivamente, resulta que vamos a tener diferentes comportamientos clínicos que van a depender de la etiopatogenia de la enfermedad. Por eso, dentro de la nueva clasificación del EPOC, no solamente se incluyó el EPOC relacionado con el hábito de fumar y con la exposición crónica al humo de leña, sino que hay otras enfermedades que son muy importantes, incluido el tabaquismo, que comienza por exposición de segunda mano durante el embarazo y desde el nacimiento, y durante la infancia, la exposición a vapeo, el uso de marihuana, pero también las enfermedades infecciosas que comienzan inclusive desde la infancia, la presencia de VIH, las secuelas de tuberculosis pulmonar y incluimos también dentro de la nueva etiopatogenia del EPOC la exposición ocupacional ambiental y la prematuridad, el bajo peso al nacer. Pero estos etiotipos estamos obligados a identificarlos en la historia clínica del paciente, porque voy a demostrarles que cada tipo de etiopatogenia diferente del EPOC tiene un comportamiento clínico diferente. Por eso el EPOC genéticamente predeterminado, que es aquel que depende del déficit de alfa-1 antitripsina, por ejemplo, que estamos obligados a dosarlo ahora en todos los pacientes en los que se diagnostica EPOC, y diagnosticarlo tempranamente y tratarlo, porque hay tratamiento también. Tenemos que identificar o poner el identificador cuando diagnosticamos el EPOC, la letra asociada al etiotipo, en este caso EPOC G cuando es genéticamente predeterminado, el EPOC D cuando se asocia a las enfermedades del desarrollo, el EPOC por cigarrillo, que es el EPOC C, el EPOC por exposición a biomasa o a polución, contaminación ambiental, que es el EPOC P, el EPOC debido a infección, que es el I, el EPOC por asma, o hay un grupo de EPOC también de causa desconocida. Pero ¿será que el comportamiento clínico de todos los tipos de EPOC es igual? Ya dije que no, me adelanté un poquito. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de EPOC por tabaquismo, vamos a tener que el 50% de los tabaquistas no desarrollan EPOC. Pero que si yo tengo exposición desde la infancia, desde los primeros años de vida, al tabaquismo, inclusive cuando estoy en el vientre materno, la posibilidad de desarrollar EPOC es mucho más alta. Y que esto integra conceptos como que tenemos pacientes tabaquistas con IPAs, o sea, los índices de paquetes años mayores a 10 paquetes años, y que no tienen síntomas en los cuales detectamos cierto grado de severidad espirométrica. Y cuando hablamos de los EPOC por polución ambiental, si bien siempre hemos pensado que la causa principal de EPOC en el mundo es el hábito de fumar, pues resulta que no es así. Si bien tenemos 1 billón de pacientes expuestos a tabaquismo, tenemos más de 3 billones de pacientes que están expuestos a la exposición de humo de biomasa. Estos pacientes se enfrentan a 2 tipos de condiciones. Por un lado, la exposición al material caliente inhalado y además a la deforestación ambiental que cambia el clima y que expone al paciente a otro tipo de condiciones. Pero resulta que estos pacientes, esta exposición a biomasa incrementa el riesgo de desarrollar EPOC en 2.5 veces más y estos pacientes se comportan como bronquíticos crónicos, o sea que tosen y expectoran todo el tiempo. Cuando se revisan las características poblacionales de este grupo de pacientes, es más frecuente en hombres, no para Colombia, donde el EPOC por exposición a humo es mayor en mujeres,
Estos pacientes tienen una mayor declinación del BEF1, tienen peores DLCO, tienen peores obstrucciones de la vía aérea, son más exacerbadores, tienen más eosinófilos en el esputo y además la mejoría espirométrica es mucho más lenta después de la administración de tratamiento. ¿Okay? El EPOC genéticamente predeterminado, tenemos que por lo general le hacemos diagnóstico tardío, son pacientes que ya se diagnostican cuando hacen síntomas, cuando tienen mucho enfisema pulmonar y estos pacientes tienen la característica que a pesar de que les ponemos tratamiento y que la función pulmonar aparentemente se mantiene estable, el enfisema tomográfico empeora y tienen muy mala supervivencia. Y tenemos también el EPOC de causa desconocida, se le pone como EPOC U. Resulta que estos pacientes tienen muchos riesgos de neumonía, tienen una severidad importante espirométrica, pero el riesgo cardiovascular y el riesgo de muerte es mucho menor. A mí esta gráfica me encanta porque estamos hablando de la historia natural de una enfermedad que de pronto comienza en la infancia. Y no es lo mismo comenzar la vida sin enfermedad respiratoria y con una buena capacidad que comenzar la vida con una enfermedad que con el tiempo me va a disminuir ese pico de función pulmonar que se va a alcanzar cuando tenemos más o menos 20, 25 años y a partir de ahí comienza la declinación progresiva de la función pulmonar, que más o menos en condiciones de normalidad está entre 30 y 50 mililitros por año dependiendo de la serie, ¿no? Dependiendo del grupo poblacional, pero vamos a tener algunos pacientes que son declinadores rápidos, y vamos a tener algunos pacientes que tienen unas funciones pulmonares supranormales y de pronto ahí vamos a encontrar las diferencias o las variaciones en el diagnóstico cuando miramos espirométricamente los pacientes. Pues resulta que tenemos como, básicamente si se reúnen esos pacientes por comportamiento, tenemos 4 tipos diferentes como de clúster o de comportamientos. Esos pacientes que comienzan con una función respiratoria más o menos buena y que alcanzan un desarrollo bueno cuando llegan a la edad adulta y que no son tan declinadores, pero también tenemos dentro de ese grupo los pacientes que van a declinar progresivamente la función pulmonar y tenemos esos pacientes que comienzan tarde, que de pronto alcanzan la función respiratoria normal, pero también declinan rápidamente y hay unos pacientes que se mantienen estables en el tiempo. ¿Esto con qué se asocia? Básicamente con muerte precoz. Ese paciente que declina rápidamente o que alcanza un pico bajo de función pulmonar y comienza a declinar, pues no va a tener una sobrevida buena y probablemente la expresión clínica de la enfermedad se va a presentar mucho antes o va a ser de mayor severidad. Y cuando lo miramos, digamos, más detalladamente, que es lo que acabo de decir, no es lo mismo comenzar. Esto señala. No tengo puntero. Bueno. No es lo mismo comenzar la vida con una función pulmonar nueva y sin exposición a humo de tabaco. Si yo comienzo con más de 4 litros de capacidad vital, pues mi declinación con el tiempo no me va a afectar, pero si yo llego a la mitad de la vida habiendo tenido enfermedades del desarrollo pulmonar desde la infancia y habiendo fumado, pues obviamente no solamente comienzo con una menor capacidad, sino que a lo largo del tiempo la declinación de mi función pulmonar va a ser mucho mayor, por lo tanto, cuando llego a la edad media de la vida, probablemente ya voy a tener manifestaciones de enfermedad. Y dentro de esta heterogeneidad y complejidad de enfermedad, vamos a tener diferentes tipos de comportamiento clínico que en realidad me están hablando básicamente de lo que subyace en el paciente, de los cambios fisiológicos que hace la enfermedad, de los cambios clínicos y funcionales en el paciente, de que tenemos cambios estructurales en el pulmón y de que vamos a tener una presencia de síntomas. Entonces vamos a tener como 3 grupos de pacientes. Vamos a tener unos pacientes muy severos que caminan poquito, que tienen una severidad espirométrica grave, que tienen muchos síntomas clínicos y que de pronto tienen mucho compromiso estructural. Pero también vamos a tener pacientes que tienen una obstrucción moderada, pero que caminan más, hacen más ejercicio y que se comportan mucho mejor porque tienen menos disnea y menos exacerbaciones. Y tenemos pacientes también que van a tener obstrucciones leves, pero tienen mala capacidad de ejercicio y van a estar muy disneicos. Entonces, progresivamente, desde que comenzó la iniciativa GOLD, la definición de POC ha ido cambiando, ¿no? Y se entrelazan de manera que a veces han salido y entrado dentro de la definición
palabras como heterogénea, progresiva, compleja, inflamatoria, hasta la definición que tenemos actualmente de EPOC, que parece que ser la más completa. Y la definición actual de EPOC dice que es una enfermedad pulmonar heterogénea que está caracterizada por síntomas respiratorios crónicos que son debido a anomalías de las vías respiratorias y que causan una obstrucción persistente, a menudo progresiva, del flujo aéreo. Creo que lo importante de la definición es la frase a menudo progresiva, que nos está diciendo que ya no se considera una enfermedad completamente progresiva. Entonces, la respuesta a la pregunta de que si la EPOC es una enfermedad progresiva, lamentablemente sí todavía. Y cuando miramos las grandes cohortes, la gente que estudia EPOC, nos vamos a dar cuenta de que las preocupaciones en EPOC cambiaron. Ahora ya no nos preocupa el diagnóstico, ya no nos preocupan, digamos que las cosas que antes se tenían en cuenta. Ahora los impactos que se miran en EPOC son diferentes. Por ejemplo, la declinación del BEF1, la calidad de vida del paciente, la frecuencia de las exacerbaciones, el riesgo cardiovascular y la muerte de los pacientes. Y cuando miramos, en realidad lo que importa, por ejemplo, un concepto que ya les mencioné, que es la declinación del BEF, cuando miramos qué pasa en los pacientes con EPOC, en los cuales declina el BEF, pues por supuesto hay cosas que impactan más en la declinación progresiva y más rápida del BEF1, y son dos puntualmente, el hábito de fumar y las exacerbaciones, y son dos objetivos que tenemos que tener claros cuando tenemos que tratar pacientes con EPOC que fuman, pues hay que insistirles en cesar el hábito de fumar y controlar el riesgo de exacerbaciones. Y cuando miramos qué pacientes se exacerban, el mejor o el principal predictor de exacerbaciones en EPOC es haber tenido una exacerbación previa, pero no es lo único. Cuando uno mira y analiza, por ejemplo, esta cohorte de Bode, qué pasó con los pacientes con EPOC seguidos en el tiempo, cuáles eran los pacientes que más se exacerbaban, pues hay muchas cosas que indican o que predicen el riesgo de exacerbación en los pacientes que tienen EPOC. Por ejemplo, los índices de Bode a más puntaje, más riesgo de exacerbación y muerte, la severidad de la disnea, la distancia caminada en un test de 6 minutos y el nivel educativo de paciente a menor nivel educativo, más riesgo de muerte y hospitalización, lo que era sexo, peso, talla, más allá de la sarcopenia no tenía ninguna relación, pero sí la función pulmonar, a peor BEF, peor severidad y peor comportamiento clínico. Pero cuando se analizaba qué pasaba con las exacerbaciones a lo largo del tiempo, una exacerbación predice una nueva exacerbación y el riesgo se incrementa después de la segunda exacerbación en un 12% a los 3 años. O sea que cuando hablamos desde el punto de vista de exacerbaciones hay conceptos que tenemos que tener claros. Que el riesgo de una exacerbación se incrementa 3 veces después de la segunda exacerbación y 24 meses después de la 10ª exacerbación. Y que el tiempo entre una exacerbación y otra se acorta hasta 4 meses después de la 3ª exacerbación. Que hay una caída importante de la función pulmonar y cuando hablamos de clasificación espirométrica del EPOC, el BEF1 declina por exacerbación por año, después de la primera exacerbación 48 mililitros, después de la segunda 71 mililitros y después de la tercera 94 mililitros más por año. Además tienen una disminución de la supervivencia del 50% a los 3 años y del 75% a los 13 años. Y los pacientes con EPOC exacerbador se mueren más por cáncer de pulmón. ¿Qué otros impactos en la salud esperamos en los pacientes con EPOC? Tienen un riesgo incrementado de neumonía, y el doctor Barón habló de la importancia de la vacunación, tienen un riesgo incrementado de cáncer de pulmón, tienen un riesgo incrementado de hipertensión pulmonar, que es un marcador de pronóstico en EPOC, sobre todo en EPOC severo, casi el 90-95% de los pacientes con EPOC severo tienen hipertensión pulmonar del grupo 3, y creo que de esos conceptos el más importante es el concepto de sarcopenia. Bueno, y tenemos unas guías de práctica clínica que nos obligan o que nos guían mejor a seguir un relacionamiento de conceptos como para llegar a buen puerto. Pero esas guías un poco han cambiado y ahora nos dicen siempre, siempre, siempre mide el impacto de la enfermedad. Además, hay que hacer una búsqueda activa de comorbilidades porque las comorbilidades, sobre todo las cardiovasculares, impactan en hospitalizaciones y muerte.
evalúe la severidad de la obstrucción, pero esta no es solo medida desde el punto de vista espirométrico, sino también desde el punto de vista del paciente y de los PROMs, que son los eventos reportados por el paciente. Verifique los eosinófilos en sangre, que ahora en EPOC abrieron una nueva puerta, un nuevo camino de posible análisis de terapia futura como con terapia biológica, y siempre que encuentre comorbilidades, trátelas. ¿Y qué nos dicen? Miren, diagnostiquen el EPOC, verifiquen la severidad de la obstrucción espirométrica, porque eso nos da una idea del riesgo de muerte, del riesgo de hospitalización y del riesgo de exacerbarse. Asegure y evalúe el impacto que tiene la enfermedad en el paciente y trate el paciente según el fenotipo, ya sea muy disneico o ya sea muy exacerbador. Pero utilizar solamente el BEF1 como marcador de progresión de la enfermedad nos limita dentro de una enfermedad tan heterogénea y tan compleja. Y cuando miramos en realidad, este es un subanálisis de impact, de eclipse, los marcadores validados en realidad de impacto van mucho más allá del BEF1. Tenemos que, cuando uno mira la tomografía del paciente y tiene un índice de enfisema muy alto, que esa es la densidad que se puede medir en la tomografía, cuando tenemos un índice de Bode con unos puntajes muy altos, cuando tenemos escalas de salida de vida como San George muy alto, y los pacientes que se hospitalizan mucho y que se exacerban más tienen un riesgo de muerte muchísimo mayor y unas expectativas de vida más cortas. Pero cuando miramos también BEF desde el punto de vista progresión y relación, cuando uno mide el impacto clínico del paciente medido por uno de los scores, como CAT, como TDI o como CCQ, y relaciona el BEF1 con lo que realmente quiere el paciente tener, que es mejoría de los síntomas, disminución de las exacerbaciones, mejoría de la calidad de vida, prácticamente no hay ninguna correlación. Pero si yo trato al paciente y le pongo una buena terapia, muchas veces la mejoría del impacto en el paciente se correlaciona directamente con la mejoría del BEF. Y ahí hay un clive y un nuevo concepto, que es la mejoría del BEF, que hasta el momento no habíamos pensado en él. Entonces, ¿es posible mejorar los resultados? Aquí integramos entonces conceptos como la progresión de la enfermedad, que sería la caída del BEF, la disnea, la severidad de la disnea, la actividad de la enfermedad, que serían la frecuencia de las exacerbaciones, el impacto de la enfermedad en los síntomas y en la calidad de vida del paciente, y la severidad de la enfermedad cuando integramos todos los conceptos. Y esto nos abre una puerta importante porque nos abre la puerta de tener determinados targets de manejo para cada paciente. O sea que nosotros podemos individualizar el paciente y mirar cuál es el objetivo terapéutico que queremos establecer con él. Entonces, la guía colombiana el azoneumocito y el comité de EPOC hizo una actualización de una guía con unas recomendaciones para Colombia en las cuales nos proponen estratificar el EPOC según el riesgo clínico del paciente, buscando mejorar puntualmente estos resultados, y que la idea o el objetivo es lograr el bajo riesgo, cosa bastante difícil en estos momentos, y que se considere en alto riesgo clínico todos los pacientes que tengan una severidad espirométrica muy grande, que tengan muchos síntomas, o sea que estén muy disneicos, además que tengan malas calidades de vida y que tengan una o más exacerbaciones previas. Y cuando se verifica si esta es una enfermedad progresiva y se hace un seguimiento a esta cohorte de Bode, y se quedaron con unos 500 pacientes que pudieron seguir en el transcurso de 8 o 10 años y a los que les habían hecho seguimiento espirométrico, que es muy importante tener seguimiento espirométrico para detectar esos pacientes en los que declina la función pulmonar. Ellos se dieron cuenta de cosas. Por ejemplo, que los pacientes que morían, que son el grupo de acá, eran declinadores, es importante saberlo, que era independiente de la severidad espirométrica, pero que tenían unos pacientes que cuando les ponían tratamiento, manejo para el EPOC, se lograba estabilizar la caída progresiva de la función pulmonar, y que de las cosas importantes que impactaba en la declinación era que el paciente continuara fumando, y que era fundamental y prioritario que el tratamiento, sobre todo cuando se indicaba una triple terapia en el paciente con EPOC, se lograba estabilizar la función pulmonar y muchas veces mejorar el BEF. Está demostrado, sí. Cuando comparaban los pacientes que murieron en estos 8 o 10 años con los que no sobrevivieron,
¿Qué cosas había importantes? Que los pacientes que tenían severidades espirométricas mayores, o sea que eran GOL 3 o GOL 4, morían más por el EPOC. Pero los pacientes con EPOC que tenían severidades espirométricas menores, GOL 1 o GOL 2, morían de causa cardiovascular o de cáncer de pulmón. Y cuando compararon los pacientes que sobrevivían con los que no sobrevivían, había una importante cantidad de pacientes que tenían triple terapia, los que sobrevivían. O sea que comenzamos un nuevo concepto y un nuevo objetivo. ¿Qué estamos buscando ahora? La estabilidad clínica de la enfermedad. ¿Y cómo se logra la estabilidad clínica? Pues tenemos que minimizar el riesgo de exacerbación, estabilizar la función pulmonar y reducir la carga de los síntomas. Entonces, alcanzar la estabilidad en el EPOC no es un objetivo imposible, todo lo contrario. Nosotros podemos establecer cada vez que vemos con un paciente con EPOC unas metas de manejo que nos permita buscar la estabilidad en el paciente. Y eso se logra educándolo, logrando que deje de fumar, poniendo el tratamiento correcto, individualizado para cada tipo de paciente, vacunando al paciente contra el EPOC, disminuyendo el hábito, suspendiendo la exposición que nos está provocando la enfermedad, la noxa, y enviando al paciente a rehabilitación pulmonar. O sea que estos objetivos de mejoría y de prevención de la enfermedad son logrables. Entonces, pasamos a un concepto que es importante, que es el de control de la enfermedad, que en asma, y el doctor Torres lo estuvo comentando extensamente, en el control del EPOC también lo podemos mensurar. Y se ha definido control como cuando consigo la estabilidad de la enfermedad y un bajo impacto clínico. O sea, el bajo impacto clínico se refiere a lo que reporta el paciente. ¿Y podemos medirlo? Pues sí, también podemos medirlo. El doctor, este es un estudio muy bonito, que los insto a que lo lean, que básicamente aplica un índice que relaciona el impacto de la enfermedad medido en inhaladores de rescate, la severidad de la disnea, la cantidad de ejercicio que puede hacer el paciente por día, el control del esputo y las exacerbaciones en los últimos 3 meses y el cambio del estado de salud, que el paciente diga que se siente mejor o se siente peor. Y eso se puede integrar en una escala numérica que nos clasifica la enfermedad en leve a moderada y en severa, muy severa. Y nosotros podemos mirar en la siguiente consulta, aplicando el mismo índice, si tenemos mejoría o no, si estamos logrando la estabilidad clínica por cambios en la puntuación. Pero hay otro índice que es mucho más importante, que es el índice de deterioro clínicamente importante. Este es un subanálisis del estudio IMPACT, que lo que miró en el tiempo del paciente fue los desenlaces que eran clínicamente importantes para el paciente y le puso un nombre especial a esto, que es el índice de deterioro mínimamente importante y que es mucho mejor predictor que solamente el BEF1 y que la frecuencia de exacerbaciones para saber si el paciente tiene riesgo de exacerbación o muerte, que solamente medir exacerbaciones. Entonces podemos integrar, cuando miramos el paciente, una escala de control, un índice de deterioro clínicamente importante y sumarle a esto el concepto de nivel de estabilidad clínica para tomar decisiones que nos permitan mejorar la calidad de vida y los desenlaces en los pacientes con EPOC. Y esta es una diapositiva del doctor Alejandro Casas que me pareció muy bonita. Nosotros hasta el momento estamos mirando cómo los pacientes que se deterioran, pero no hemos analizado que tenemos un grupo de pacientes que mejoran y un grupo de pacientes que se estabilizan. Tenemos que mirar cómo esos pacientes mejoran y se estabilizan para lograr los objetivos clínicos que deseamos, haciéndonos preguntas como cuál es el techo normal para este paciente, cuáles son los objetivos que tenemos, cómo logramos mejorar la disnea, cómo le quitamos las exacerbaciones o cómo logramos mejorar el deterioro, porque hasta el momento logramos estabilidad, pero no mejoría de la enfermedad. Doctora Flores, el tiempo. Ya estoy terminando, me quedan como 2 diapositivas. Bueno, entonces sí se pueden alcanzar criterios de estabilidad y de mejoría con medicamentos. Cuando se comparan las triples terapias con las dobles terapias, logramos que haya estabilización de la enfermedad en un 50% de los pacientes tratados cuando se compara con una doble terapia, un corticoide con un LABA. Pero también tenemos mejorías en las escalas de calidad de vida y en lo que es impacto en el paciente. Y cuando se comparan las triples terapias con las dobles terapias, también vamos a ver que tenemos mejoría en la función pulmonar en los pacientes.
Hay estabilización de la clínica con mejoría del impacto y de la calidad de vida con la triple terapia. Y tenemos un menor índice de muerte respiratoria y de muerte asociada por EPOC en el paciente. Entonces, como conclusión, yo creo que tenemos que darle una mirada diferente a los pacientes con EPOC, enfocarnos en unos objetivos más ambiciosos y tener en cuenta que las metas de estabilidad de la enfermedad y de mejoría de la función son alcanzables. Bueno, muchas gracias.